Muy buenas noches para todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en vivo y en directo a través de Twitch, como Rapalino. Buenas, buenas. Les recordamos que nos pueden escribir a través del chat para hablar con nosotros. Y también a quienes nos ven en las repeticiones de YouTube, allá también podemos seguir charlando a través de la sección de comentarios. Pueden compartir nuestros videos, dejar un me gusta, un no me gusta. Todo eso ayuda a que esto siga creciendo. Y bueno, saludamos en esta noche de martes a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Aquí en un día atípico, horario atípico, pero bueno, pues aquí estamos leyendo todavía. Hola, hola Iván, muy buenas noches para ti y para todas las personas que, como bien dices, se conectan a través de nuestra señal en vivo, a través de nuestro canal de Twitch y a quienes se conectarán más adelante a través de nuestro canal en YouTube. Sí, también, como bien dices, un horario que no teníamos presupuestado, pero nunca es mal momento para leer, así que bueno, aquí estamos y le damos la bienvenida a las personas pues que nos acompañan en esta ya noche fría bogotana. Llevamos una seguidilla de días muy fríos, lluviosos. De hecho, la emisión que teníamos planeada para el día de ayer por motivos técnicos, climáticos, etcétera, pues tuvimos que pasarla y aplazarla para hoy, pero qué bueno que nos acompañen y que bueno, finalmente podamos hacer esta nuestra primera parada en la Guyana Francesa, ¿no? Así es, pues sí, el día de ayer fue un poco fuerte, pero bueno, ya aquí volvimos con ánimos y sí, ya como hemos venido hablando, es nuestra última parada en estos tres países que por lo general nadie toma en cuenta dentro de Sudamérica. Son tres países que si acaso uno aprende cuando está aprendiendo geografía y punto, ya uno no sabe qué pasa por allá, qué idiomas hablan, cómo están compuestos, qué hacen, además que son bien pequeñitos, entonces como que la mayoría de las personas solemos obviarlos, pero pues en Ujú. este caso si estamos recorriendo Sudamérica, pues es toda Sudamérica, entonces sí, hoy cerramos con la Guyana Francesa, la última de, bueno, estas en principio tres Guyanas, pero pues Surinam cambió su constitución política, su nombre, entonces pues hoy en día la conocemos como Surinam, pero sí, estamos en la Guyana Francesa, también comparte muchas de las características que hemos visto tanto de la británica como de Surinam, países con una tradición, con una historia colonial bastante fuerte. Muchos de sus autores y autoras finalmente se radican pues en Europa. La mayoría de los que pudimos encontrar terminan en otros lugares, pues por esa relación colonial de su país de origen. Ujú. También muy, muy complicado encontrar cosas en español, pues por cuestiones de su idioma nativo. Entonces, Ujú. pues bueno, hoy vamos a leer un pequeño fragmento y bueno, cuéntanos qué vamos a leer, a quién vamos a leer. Bueno, pues hoy, como bien lo dices, bueno, sorpresivamente es una autora que de hecho pues tiene traducciones y tiene, bueno, novelas traducidas a través de Editorial Tusquets. eh, que fue pues fue una sorpresa porque como lo dices pues es bastante complejo, pues por el tema de que, por ejemplo, la Guyana Francesa es la única Guyana que dijo, sí, nosotros somos parte de Francia, entonces solo estamos en este continente, pero si pisan aquí es como si pisaran Francia, entonces ellos son, pues, están aquí en territorio, pero pues son Francia. Entonces, sí, digamos que, bueno, tienen, como bien lo decías, una historia colonial, pero pues ellos sí, digamos que aceptaron esa, como ese legado francófono.
Entonces sí, pues traemos a una autora el día de hoy. Nos enorgullecemos también pues traerla aquí. Es una escritora francesa, de hecho, se llama Paul o Paule Constant y pues ella nació en el 25 de enero de 1944 en Francia, pero pasó su infancia precisamente en Cayena, que es la capital de la Guyana francesa. Digamos que pues por sus padres, por el trabajo de sus padres, otra escritora que tiene como ese legado de padres en el gobierno, padres ministros, etcétera. Entonces, pues ella, bueno, no, perdón, su papá fue médico, perdón. Ella es literata, se especializó en el siglo XVII, literatura del siglo XVII en Francia. Entonces, bueno, digamos que la escogimos, bueno, uno, porque es una autora ya traducida, y dos, pues porque es de estos casos en los que, bueno, no tanto la autora es nacida allá, pero la historia que nos cuenta o algunas de las historias que nos cuentan, pues suceden en este territorio que es la Guyana francesa. Hoy con un fragmento de verdad muy corto so- de su novela, una de sus novelas más famosas que se llama La hija del Supremo. Entonces vamos a leer un pedacito, uno de los capítulos. Básicamente se trata de la historia de una niña que se llama Cristiana, de 7 años, que se sube a una barcaza que la va a llevar a Cayena, que era una prisión, y pues que su padre fue nombrado alcaide de esa prisión. Y pues bueno, son las aventuras o bueno, las vivencias de esta niña, porque bueno, sus padres son súper estrictos y bueno, ella tiene que entrar en contacto como con los presidiarios y bueno, toda la historia de esa parte del mundo que es pues selvática. Digamos que la Guyana francesa tiene una herencia bastante fuerte indígena también, un pasado indígena. Entonces, bueno, estamos hablando de selvas, trópico y pues en la mitad de todo eso, pues una cárcel y una niña en una barcaza. Así que no sé cómo te suene, qué te parezca, pues esta mezcla de elementos de esta autora. Bueno, pues suena bastante, bastante bien. Estaba mirando precisamente pues, la historia de la autora. Ujú, Me pareció un poco raro ese nombre, entonces el nombre de la historia, entonces estaba buscando por aquí, creo que originalmente es la hija del gobernador. ujú, Lo tradujeron como el Supremo. Me ujú, sonaba como una sí. historia un poco más como, Metafísica. sí, como, no sé, ciencia ficción, fantasía extraña. Bueno, parece que es algo un poco más normal por la descripción que nos das y que pues sí, es el gobernador. Entonces, bueno, pues somos todos oídos. Cuéntanos de la hija del Supremo. Del Supremo. Ok, bueno, sin más preámbulo, este es el capítulo 2 de la novela La hija del Supremo y dice así. A bordo del gran barco no había sucedido nada de particular. Los pasajeros de primera se aburrían. Entre el juego del chito en la popa y el minigolf en la proa, una mujer paseaba un perro blanco, un caniche de sexo femenino que atendía por Brigitte y sentía aversión por los niños. Estaba de suerte, ya que a excepción de la hija del alcaide del presidio de Cayena, no había niños en la cubierta de primera. Viajaban todos en segunda, junto con unos padres más jóvenes, de inferior categoría, con prerrogativas menos amplias y carreras menos prometedoras. Brigitte, que era como un motor desgastado, como una maquinaria exhausta, caminaba a rastras, atada a una larga correa roja, e iba dejando tras de sí un delgado escape de orina amarilla que los grumetes baldeaban al tiempo que la insultaban en español. Ya en la primera cena, en la mesa del comandante de a bordo, el coronel de B, que regresaba a su puesto de agregado militar en Montevideo, se puso de pie y se desabrochó los pantalones para que las señoras vieran que llevaba el escudo heráldico bordado en los calzoncillos.
El alcaide del presidio de Cayena, al que disgustaban profundamente la presencia de Brigitte, que comía a lengüetazos en el plato de su ama, y la del coronel de B, con sus groserías cuarteleras, dispuso que su ordenanza le sirviera las comidas en el camarote. Tal retirada causó alivio en la mesa del capitán, cuyos comensales pudieron dar rienda suelta a la curiosidad. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica?, se preguntaron, barruntando que pudiera ser algún agente secreto de un partido enemigo, socialista o judío, y por ende antimilitarista. Todo era raro en aquella familia. El padre, la madre, la hija, el estado, la edad, el cargo. El comandante les reveló que tras aquella espantosa máscara se ocultaba un héroe de la guerra, un apodo célebre, una reputación preclara. Una bayoneta le había cruzado la cara, de ahí que a ambos lados de la honda cicatriz, los rasgos, que no encajaban, tuvieran aquella apariencia descabalada. «El carnicero de Ypres», exclamó el coronel de B. En el acto, el ambiente se tornó más cordial. Se hace muy cuesta arriba comer en la misma mesa que una persona con la cara partida, declaró la señora del perrito. Por mucho que una se haga cargo de que esa gente ha ganado batallas e incluso la guerra, se le quita a una el apetito, e instaló a Brigitte en el sitio del Supremo. Cristiana, que había caído en la cuenta de que el viaje iba a ser menos lúgubre de lo que prometía en un principio y de que el drama liberador había provocado un primer escándalo, no se despegaba de Brigitte, como quien no quiere la cosa. Le seguía el aceitoso rastro y suponía, en vista de que era cada vez más oscuro, que no tardaría en agotarse. Tampoco perdía de vista al coronel de B, con la esperanza de que acabara por bajarse del todo los pantalones. El alcaide, dirigiéndose a su mujer, su interlocutora predilecta, su traductora universal, preguntó por qué se obstinaba su hija en admirar las payasadas de un coronel y las cochinadas de un caniche. En la primera escala, es decir, en las primeras palmeras, cuando el azul se instaló en el cielo y el sol permaneció definitivamente colgado encima del barco, el alcaide, como era de esperar, se negó a bajar a tierra, so pretexto de que él no se había embarcado para andar dando paseos. Su mujer fue a hacerle compañía al camarote, con el abanico en la mano derecha y el rosario en la izquierda. Rezaba y se abanicaba por turnos. Con la oración le entraban sofocos. Cristiana tuvo que conformarse con contemplar desde cubierta los esparcimientos de los pasajeros de segunda y tercera, que regateaban al pie de la pasarela el precio de unos plátanos, cuyos nombres obscenos los deleitaban, de algunos objetos menudos, de paja trenzada y de unas cuantas baratijas que la niña no podía ver bien desde el lugar en que se hallaba. La mujer del perrito, que tampoco había aprovechado la escala para que Brigitte meara en tierra firme, había pedido que le mandasen, en un cesto colgado de una cuerda, unos bordados cuya veloz aproximación iba subrayando con exclamaciones jubilosas. «¡Está hecho a mano! ¡Es una ganga!», frases que la hija del alcaide se apresuró a transmitir a sus padres como si se tratase del disparadero que los iba a obligar a levantar el sí. El hechizo de tales exclamaciones, tan irresistible minutos antes, en labios de la mamá de Brigitte, se desvaneció en el quicio de la puerta del camarote ante la presencia del alcaide, que blandía su plegadera como si fuese un puñal, de la ordenanza, que estaba retirando una bandeja, y de la mujer del alcaide, que se abanicaba con gestos espasmódicos a la altura de la nariz. Él, está hecho a mano, los sumió a todos ellos, y sobre todo a la ordenanza, que era la caja de resonancia de los sentimientos del alcaide, en un embarazo reprobador. Él, es una ganga, murió en los labios de Cristiana al tiempo que iniciaba ésta una retirada con la que pretendía eludir, si es que estaba aún a tiempo, la trampa en la que se había metido, y quitarse de en medio antes de que la castigaran a permanecer en el camarote con ellos. El alcaide se embarcó en un airado comentario del que solo pudo oír, desde el extremo de la crujía, las últimas palabras. «La repelente señorita esta». Cristiana no sabía si se refería a la dueña de Brigitte o a ella,
pero se percató de que no era un buen síntoma para ninguna de las dos y de que más valdría que no las vieran juntas. No obstante, sin poder remediarlo, fue al encuentro de la dueña de la perra. Le pareció que, a la luz del sol, el ojo derecho de la perra se había vuelto repentinamente azul y que se le notaba en la turbia transparencia un no sé qué gelatinoso que le despertó la curiosidad. Se puso en cuclillas para observarla más de cerca, cosa que molestó a la dueña, quien se lo prohibió en el acto. La perra era tuerta, igual que su padre tenía la cara partida y san se acabó. Acabaría por quedarse ciega, y no era cosa de recalcarlo, pues los perros intuyen con gran perspicacia los sentimientos que despiertan en los humanos, y a Brigitte podía entrarle una melancolía que le agravara aún más el mal funcionamiento de los riñones. Al Jerez, murmuró Cristiana por tener la última palabra. Se los imaginaba como esos capullos oscuros de dalia cuyos enroscados pétalos hay que violentar para llegar al corazón. Y luego dijo, en voz alta, como un desafío: riñones al Jerez rojos y pis amarillo. Se preguntaba, mientras se alejaba por si las moscas, si cuando Brigitte perdiera el ojo, rodaría este por el suelo como una canica, y si habría alguna probabilidad de que ella se lo encontrara encajado en los tablones de la crujía. En la cubierta de babor, el coronel de B estaba arrojando calderilla a unos niños tan relucientes y tan negros como el regaliz, cuyo aspecto elástico tenían y cuyo sabor dulce y anisado se intuía. A Cristiana le habría gustado comerse un trozo, una mano, un pie, y acabar por la cabeza tras haberles chupado la tripa mucho rato. «Tú no serías capaz de hacer eso», le dijo el coronel lanzando una moneda. No, por supuesto que nunca habría podido ni saltar tan lejos, ni bucear tan hondo, ni sacar entre los dientes la moneda, ni pelearse después con los demás para conseguirla, ni tragarse la moneda mientras salía huyendo. «Mira, fíjate». El coronel cerraba el puño y hacía como si arrojase la moneda con los animados regates con que el amo engaña al perro, pero la conservaba en la palma de la mano y los chiquillos buceaban a diestro y siniestro, perdiendo el resuello por buscar una moneda fantasma que, para colmo de desdichas, pensaban que se les había extraviado. «Ajá», decía el coronel aplicando a la perfección la frase hecha. «Quien algo quiere, algo le cuesta». Y la hija del Supremo asistía al espectáculo con la angustiada curiosidad de los niños, que en el circo tienen la esperanza de que las fieras se coman al domador y de que se caiga el equilibrista, sobre todo si trabaja sin red. Cristiana estaba a la espera de la catástrofe, del tiburón. «Creo que hay muchos tiburones por aquí», le dijo al coronel de B, quien se quedó con la mano en el aire para mirarla con interés amistoso y casi admirativo. «¿Quieres probar?», le preguntó, alargándole una moneda, aunque sin especificar qué uso debía darle. Ella aceptó encantada de la vida e intentó mandar la moneda lo más lejos posible, mar adentro, para que los pedigüeños tuviesen que salir de la sombra protectora del barco. Por desgracia, no tuvo suficiente fuerza para llevar a cabo su sangriento propósito, y la moneda rebotó en una de las cubiertas inferiores, donde un hijo de funcionario la cogió para meterla en la hucha. No obstante, fue con el brazo en alto, dirigido hacia un grupo de niños famélicos, como la sorprendió su madre, que había decidido tomar represalias por el «está hecho a mano», y pudo comprobar que Cristiana había llegado al máximo grado de incorrección. «Tenía que entender», le dijo, mientras la conducía al camarote donde iban a encerrarla, que no se podía tratar así a unos seres humanos, que no se les arrojan a unos hombres, y menos aún a unos niños, ni pan, ni caramelos, ni monedas, ni nada de nada. Cristiana aceptó sin protestar que la castigasen por una apariencia de gesto cuya gravedad solo sabía ella. Tras cerrarse la puerta, oyó la voz irritada y cansina de su padre, que le preguntaba qué elegiría si tuviera que escoger: que siguiera con vida un chino desconocido de entre los millones de chinos de la superpoblada China, o ser ella feliz. «Ser feliz yo», respondió Cristina con tanta mayor espontaneidad cuanto que nadie aludía a los tiburones que nadaban bajo el casco del paquebote ni a la forma en que había de morir el chino. Luego
Como ya no se oía nada en el camarote de al lado, donde estaba su padre, preguntó: ¿un chinito pequeño o un chino muy viejo y enfermo? Y al recibir la callada por respuesta, añadió: ¿ser muy feliz o solo un poco? ¿Qué te pareció? Uy, pues no me esperaba ese final. Eh, pues bueno, me pareció un texto muy descriptivo. Ujú, Toda esa secuencia del perro, del ojo. eh, un texto también un poco caótico en el sentido de que es como, pues sí, como la imagen que, no sé, se me venía a la mente la referencia así pop y cliché de las primeras escenas de Titanic, que todo el mundo está corriendo, está moviéndose por ese barco, está como chismoseando las distintas clases, bla, bla, bla. Y pues bueno, en manos de una niña, pues creo que el interés y la curiosidad de ir a chismosear todas esas cosas del barco son como más latentes, entonces me pareció mm, caótico en ese sentido, como que tenemos un montón de imágenes y nos están mm, describiendo un montón de imágenes que son como una persona navegando o transitando este escenario y nos va contando pues qué es lo que se va cruzando. ujú, Pero a pesar de ese caos, pues sí hay algunas escenas que se conectan y que como que uno tiene esa apariencia de que esto no va para ningún lado y se van conectando, como lo del perro. Que pues ujú. cuando empezaste a leer eso, pues sí, el perro y el ojo y bla, bla, bla. Y al final cuando ya dicen, no, pues es que tiene la cara partida igual que su padre, ya es como, ah, ok, ya, ya entendí por qué me están describiendo con tanto detalle el ojo del perro, pero Mm. sí, como que hay esas conexiones en medio de ese caos que me dieron como una perspectiva bastante clara de qué era lo que estábamos viendo a través de ese relato, que es algo que siempre se le agradece a un libro, pues al menos en mi caso, que uno pueda tener como esa imagen clara de estoy en un barco y estoy con esta gente y es como que puedo seguir el tránsito de la descripción de la niña. Y no estoy como en abstracto, no estoy como leyendo palabras por leerlas y ya. Y bueno, te quería preguntar, porque a mí me dio una sensación, pero pues quiero hablar un poquito más de eso después de preguntarte, sí, como qué sensación te dio ese viaje, esa descripción del barco y de la gente y todo esto, a qué se te pareció, qué impresiones te generó esa narración. Wow, bueno, no, pues primero que todo, muchas gracias, bueno, por acompañarme en esta lectura, que lo sé, es muy corta. Bueno, yo quedé con ganas de saber más, además porque pues hay unos rasgos, es decir, cuando yo leí la sinopsis de este libro, decía, ok, es una niña en una barca, camino a una prisión, con los presidiarios y bueno, en una selva y tal, y yo decía, bueno, qué elementos, bueno, y muy cliché además, o sea, bueno, debe ser entonces una niña muy delicada, que debe contrastar de pronto con la crueldad o con el ambiente o el paisaje en el que nos vamos a encontrar y esto. Y pues lo que nos encontramos acá en este fragmento, pues es que la niña no es así, ¿no? Vemos que sí, bueno, su papá es súper estricto, bueno, no sé si se alcanza a notar ahí, pero bueno, su mamá es bastante fanática religiosa, de hecho la apodan la Madre de Dios porque, bueno, es enfermera y su única obsesión es pues convertirse en una mártir. Entonces, bueno, ahí creo que más adelante entrará el tema de la religión y bueno, del castigo y esto, pero pues la niña no es tan inocente, ¿no? Cuando uno le dicen una niña, uno dice, ah, no, ok, pues sí, será curiosa, etcétera, pero bueno, vemos aquí en esta escena bastante impactante que ella decide ir también a tirar monedas para que otros niños entonces vayan y se sumerjan en el mar por ellas, sabiendo que hay tiburones, ¿no? Entonces esto es como, wow, bastante chocante.
porque bueno, si bien vamos a ir a través de, o bueno, de la mano de ella a través de la historia, pues ya esto es, o a mí me pareció bastante fuerte, decía como, wow. Y además, bueno, este tema de esto que dice aquí al final, entonces, bueno, ¿vas a ser feliz tú o vas a ser feliz o vas a sacrificar a alguien? Y ella dice, no, pues, eh, pues soy feliz yo, aunque bueno, después nos queda la duda, porque ella está preguntándose, ¿no? Bueno, pero ¿y cómo es la persona que voy a sacrificar? ¿Es vieja? ¿Es joven? Etcétera. Entonces sí, pues ya creo que aún siendo un pedazo tan corto, pues estamos viendo ahí ya bastantes matices como ese, ¿no? Bueno, cómo es esta niña, a lo que se va a enfrentar, ¿no? Porque finalmente, bueno, con esos padres, pero también el contraste, no sé, creo que el caos del que hablabas, entonces pues esta señora y su perrito y creo que va totalmente en contra de lo que querrá su papá, ¿no? Y si su papá es como la figura de autoridad, pues me imagino que ahí va a haber mucha tela para cortar, ¿no? Ujú. Sí, a mí me dio, pues bueno, no sé para dónde irá el asunto, pero al principio y suena como, sí, también muy cliché el comentario, pero me dio muchas ondas de algunas historias de Gabriel García Márquez. Ujú, El asunto medio político que meten como en una parte cuando nos hablan de las tendencias políticas de estas personas que están en este barco. ujú, Pues bueno, es algo muy común. Por ejemplo, en Cien años de soledad, pues eso aparece muchísimo, pero también ujú, como que la idea de este barco, creo que es en El amor en los tiempos del cólera, que hay una escena muy similar, como de estas travesías en estos barcos gigantes, como muy de la época, con estas descripciones de estas personas. También pues el asunto de los militares, que también me causaba curiosidad, pues como que el escenario, eh, como que rechina mucho con el personaje principal, ¿no? Como que uno, pues, un montón de gente, como generales, el alcaide, los presos, etcétera, y todo está narrado en términos de la niña, que es, sí, como tú decías, uno espera de pronto, pues, una niña muy delicada, como muy consentida, em, como muy sobreprotegida. Y pues bueno, ese es el personaje que nos está guiando a través de este mundo, de ese barco que es como bastante fuerte. Y por las ujú. descripciones que nos dan, pues bueno, lo primero que escuchamos de uno de estos personajes es que le cortaron la cara y pues da como asquito comer con él. Entonces sí, es como un escenario fuerte. Y pues bueno, la persona que nos está guiando es esta niña que, bueno, sí, cuando mencionaste lo de la mamá, sí, se llama Cristiana, o sea, Sí, como que no es nada sutil el asunto de la el mamá, guiño. aunque no lo dicen literalmente. Ujú. Pero sí me pareció, pues me dio esos aires primero que todo. Y pues bueno, ya que estamos charlando eso, te quería preguntar precisamente por esa protagonista, ¿qué te parece? eh, Porque también me pareció un poco en esa onda de fantasía, realismo mágico, como lo quieran llamar. Pues el hecho de que sea una niña la que nos lo está narrando, mm, como que da esa impresión de que nos van a contar una historia muy atravesada por esa imaginación infantil, pero pues las descripciones que tenemos son descripciones como muy objetivas, como muy al punto Mm. y muy adultas. Pues hay unas figuras así como sí, la Dalia que hay que violentar para encontrar no sé qué. Pues, sí, no es una descripción de una niña, claramente. Mm. Entonces como que sí, como que rechina un poco esa descripción con ese escenario, con esa protagonista. Mm. Y pues si conoces un poco más de para dónde va el asunto, de pronto nos aclara un poco, pero te quería preguntar, sí, ¿qué te parece esa protagonista con ese escenario que nos están mostrando? Wow, bueno, pues a mí me llama mucho la atención. Yo, y solo esto es
pura especulación, yo creo que la autora nos quiere proponer acá unos contrastes bastante interesantes, porque si bien, bueno, no es un narrador en primera persona, es un narrador en tercero. Sin embargo, pues vamos siguiendo a la niña porque me imagino que es el elemento extraño en todo esto, ¿no? Por ahí lo que pude investigar así muy por encima, pues es que, bueno, sus padres están cada uno como en su mundo, ¿no? Entonces, bueno, su papá viene de la guerra, efectivamente, su mamá viene como en una misión, bueno, los dos vienen como en una misión pía, ayudar a los desheredados de la tierra, bueno, ese escenario salvaje, exótico. Entonces, pues vienen los dos como en su cuento y la niña, ¿no? Entonces, pues la niña va a ser como, o bueno, me imagino que va a ser el hilo conductor o bueno, el puente entre esos dos mundos, ¿no? Entonces el mundo, me imagino, el mundo, no sé, de los padres, el mundo estricto, el mundo civilizado, entre comillas. Bueno, más adelante parece que, bueno, llegan a la prisión y pues esta niña se va a ver como en medio de todos los reos, de todo lo que está pasando. Y sí, también me llamaba mucho la atención. Bueno, yo te iba a comentar que ya desde ya me parecía todo como muy, bueno, no sé si es que ya sabemos de pues de dónde viene la autora y qué va a pasar y esto, pero me parecía todo como muy tropical. Este Ujú. texto huele, huele a flores, huele a río, a selva. Porque sí, digamos que está evocando o está usando recursos para evocar, pues son imágenes así, ¿no? Sin decir directamente como, oh, sí, no, el viento y el barco y entonces se mueve y tal, sino que son cosas muy puntualitas. Entonces, no, bueno, la flor, hay varias menciones a flores en 3 páginas, entonces uno dice, no sé si de pronto sea pues como un esfuerzo para hacerlo tropical, pero bueno, recordemos que la autora efectivamente pasó su infancia en este escenario, entonces bueno, puede que sea ya algo que con lo que viene, ¿no? Entonces sí, ¿no? Me parece que vamos a ver, o bueno, a lo que de pronto quiere llevarnos la autora es a poner esos elementos que tú no pondrías por lo general, mezclarlos y bueno, sacar una historia que por lo que he podido leer por ahí, pues también un tema que va a tratar mucho es la crueldad y pues lo vemos acá con el tema de los niños y decidir de pronto siendo niña también, pues decir como bueno, no, yo voy a jugar a ver qué pasa, sabiendo que hay tiburones, no, pues vamos a ver qué pasa si les tiro una moneda y a ver ellos qué pasa, qué pasa. Aunque bueno, siendo niña también, pues también puede que no, como que no dimensione esas cosas, ¿no? No sé que si te pasa o si les pasa de pronto a las personas que nos acompañan, que uno lee desde su edad, ¿no? Entonces uno dice, pero cómo no va a saber si eso es malo, pero cómo no va a hacer esto o lo otro. Entonces, no, pues creo que es un inicio interesante, pues habría que ver qué más elementos pone la autora, pero pues yo por lo menos quedé como con ganas de seguir a esa protagonista, porque sí, parece un elemento contrastante con todo lo que está pasando, pero ella misma pues no es, pues siendo hija de estos padres estrictos, religiosos y esto, pues no me parece que haya actuado en consecuencia con eso, ¿no? Y que me suena a que aun cuando la castigan, pues ella va a seguir como explorando, no en términos pues muy moralistas, ¿no? Eso me parece interesante. No sé cómo lo hayas visto tú. Sí, pues ya teniendo ese contexto del trasfondo de la familia y pues bueno, pues, ese final como un poco inesperado Mm, de esos conflictos morales, esos conflictos éticos que le estaban planteando a la niña. ujú, Am, bueno, pues por aquí estaba viendo y la novela en realidad no es tan antigua, creo que es del ujú, 94 si mal no recuerdo. mm, Em,
como para decir que, bueno, es como otros, de pronto otros textos que hemos leído acá que son de época y tenían ese carácter aleccionador, ¿no? Como esa Ujú, intención de ser medio fabulescos, medio con su toque de fondo, no, no, tal vez no como manipulador, pero sí como sí, como con su moraleja, con su historia de fondo. No ujú, creería, pues no es un texto muy viejo y la autora tampoco es como de esas épocas en las cuales eso era más común hacerlo. ujú, Pero sí me voy como por tu apuesta de esos contrastes, sobre todo pues teniendo en cuenta que es un barco de presos. Entonces, tal ujú, vez, no sé, me gustaría seguir leyendo también para ver si de pronto esta niña interactúa con ellos. Y ujú, esas interacciones también son de este tipo, como, no sé, que se encuentre con alguien que está acusado injustamente, o se encuentre con ujú, alguien que es malo así, pero malo, re malo, ujú, o con ujú, alguien que hizo algo malo, pero con una justificación que la niña considere buena. ujú, Me parecería interesante ver todas esas interacciones, en ujú, especial por lo que tú mencionabas de pues, ese trasfondo que muchas veces uno asume que las personas con ese trasfondo tienen como una moralidad específica, pero a veces eso está trastocado por otras circunstancias o por otras cosas. Entonces, pues sí, acá no sé si la niña ve a estos otros niños a los que les tira monedas como animalitos o como subhumanos o como que no son de su mismo estatus, pues uno no entiende, pero no avala, pero sí como que comprende por qué haría ese tipo de cosas. No es algo contradictorio para ella, sino pues ella lo ve de esa manera. Que a uno le parezca malo es ujú, otra cosa, pero ella lo ve de ujú, esa manera. Entonces, sería interesante ver esos contrastes y de pronto como si la historia va a ponerla a dudar precisamente de eso que ha aprendido, en especial de la mamá, que es como la que es más fanática del asunto, o también de ujú, esa rigidez del padre militar, del padre político, gobernador, que pues también en estas historias muchas veces es como una figura no solo de autoridad, sino de autoridad brutal, como es común en estas historias del alcaide, el dueño de la prisión o el que pues, dirige la prisión, que sean personas así como, madre, o sea, no, yo no tengo corazón, puede pararse aquí a llorar y a decir que robó para alimentar a su familia, me importa cinco, igual lleva porque lleva. Entonces, ver en juego esas distintas visiones de mundo sería muy interesante a través de los ojos de esta niña, ¿no? ujú. Sí, completamente de acuerdo. Además que, bueno, lo que hemos hablado creo que son elementos bastante interesantes para juntarlos. Y asimismo, pues, digamos que si se están preguntando de pronto como, bueno, pero listo, sabemos que la historia ocurre en Guyana, pero ¿y qué más? Bueno, pues también tenemos ese elemento misionero que eso sí es muy común allá, porque bueno, como les decíamos, pues es un territorio que fue meramente indígena. Entonces, pues es muy común y de hecho si se hacen búsquedas de pronto en internet y esto pues es muy común ese tema de las misiones y los misioneros en Guyana francesa. Entonces, bueno, ahí también tenemos como un poco de un inicio como de ese contexto. También me imagino que pues más adelante nos describirán pues la ciudad, la capital, que por ahí también leía que pues es muy interesante porque ahí como que converge todo ese pasado, bueno, está la parte como indígena, pero también la parte colonial. Entonces, pues describirán la ciudad, describirán la situación, pero pues también está entonces esta historia que, como bien dices, pues bueno, nos la está narrando o bueno, vamos de la mano con una narradora poco convencional. Me imagino que de su mano pues descubriremos todo lo que va a ir pasando, ¿no? Esto es como un muy, pues muy somero, abre boca. Entonces sí, claro, como con todos los elementos listos pues para descubrir pues qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias por presentarnos esta historia tan interesante. Mira, pensamos que 3 páginas no nos iban a dar para mucho y bueno, resultó tan, tan lleno de contenido que efectivamente sí, hay como mucho que analizarle, pues obviamente si las personas que nos están viendo les interesa terminar de leerla, pues nos pueden ir a YouTube y dejarnos sus comentarios sobre pues si le pegamos alguna de las predicciones o estábamos completamente descachados o si ya la leyeron, pues qué impresiones tienen con respecto a la novela. También a quienes no la conocían, pues invitarles a terminar de leerla. Y bueno, nosotros también muy, muy animados a terminarla porque sí, tiene muchos, muchos temas atractivos de fondo y ese fragmento nos da una abrebocas que lo deja uno con ganas de más, como tú mencionabas. Entonces, muchísimas gracias por esta historia. Ujú. Nosotros les recordamos que estaremos el jueves leyendo a un autor de Guyana Francesa. Ya terminamos esta parte de pues, estos 3 países muy particulares con pues, de los cuales aprendimos muchísimo a través de su literatura, que pues, es básicamente la intención de este espacio. Y la Sí. próxima semana pues ya pasaremos a una nueva pareja de autora-autor de un nuevo país. Les estaremos contando a dónde nos vamos a ir después. Por ahora los invitamos el próximo viernes a ver esta última lectura de Guyana Francesa y la próxima semana a acompañarnos en en un nuevo paso de nuestro recorrido de uno de cada estantería. Y si quieren saber qué vamos a leer o qué otras cosas vamos a hacer, les recordamos que estamos en todas nuestras redes sociales compartiendo invitaciones, eventos, campañas, lanzamientos, todo lo que tenga que ver con este mundo que nos encanta. Estamos en YouTube, obviamente con nuestras repeticiones de las lecturas y también en Instagram y Facebook compartiendo todas esas iniciativas, tanto nuestras como de otras personas que también estén relacionadas con todo este mundo. Entonces, si quieren enterarse de pronto otros proyectos que les gustaría revisar, les gustaría ver u otras cosas que estamos haciendo nosotros también, allá en Instagram y en Facebook estamos compartiendo toda esa información y también allá estamos con nuestros literamigos, estos amigurumis apapachables, abrazables, que pueden ser un excelente regalo para una persona a la cual le guste la literatura. Están inspirados en distintas historias. Ahorita para Navidad pues tenemos, para Navidad, para Halloween todavía tenemos nuestra lechuza mágica, por ejemplo, o también al gran y poderoso Cthulhu. Entonces, bueno, son unos amigos que los pueden acompañar. Allí en Facebook y en Instagram pueden consultar de qué se tratan, cuánto cuestan, qué representan, qué significan. Toda esta información la tenemos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues a ti, Cata, palabras de cierre que nos quieras dejar. No, como siempre, el agradecimiento a ti y a todas las personas que nos acompañaron en vivo y a quienes nos van a acompañar más adelante en nuestras repeticiones en YouTube. Y por supuesto, la invitación a acompañarnos en nuestras próximas lecturas. Bueno, nos queda una parada en Guyana, pero siento como, no sé, que hay samba en el ambiente para la otra semana. Así que bueno, ya estaremos por ahí comentándole. Por supuesto, la invitación queda abierta a contactar con nosotros, a comentarnos, bueno, ya que saben de pronto cuáles son esos aires que vienen por ahí para la otra semana, si conocen autores, autoras que quisieran ver en este, o bueno, escuchar en este espacio. Ya digamos que, bueno, sabemos que ahí ya va a haber un poco más de reconocimiento, así que bueno, si nos quieren ayudar a seleccionar esas lecturas, pues ya saben, nos pueden contactar, estamos a un mensaje de distancia y por ahora pues les deseamos un feliz resto de jornada y ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.